El siguiente programa es apto para mayores de 18 años. No contiene escenas de sexo ni violencia. Diálogo Mayor, análisis, debate y opinión. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Diálogo Mayor. Este es un programa institucional de la Universidad del Rosario y todos los jueves estaremos con ustedes. No nos dejen de sintonizar. Pues bien, hoy tendremos un tema muy interesante. Hoy tendremos un tema apasionante para todos los televidentes. Por supuesto, se trata de la felicidad. ¿Qué nos dice la felicidad? ¿Qué se entiende por felicidad? Pues des en cuenta cómo empieza la historia. En el año 2013 y 2014, según estudios internacionales, Colombia encabezó la lista de los países más felices del mundo. Después hubo unos estudios muy concienzudos sobre el barómetro global de la felicidad y Colombia ocupó el segundo o tercer lugar en términos de esperanza y optimismo. Es decir, la felicidad parece que está en el ADN de los colombianos, la felicidad parece que está intrínseca en la vida de todo el país. Pues bien, este tema tan interesante lo trataremos con dos expertos en felicidad. Bienvenidos a Diálogo Mayor, nos encanta tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias, Antonio. Perfecto, pues tenemos a uno de los expertos, probablemente el padre de la cátedra de felicidad en Colombia y en América Latina, Andrés Ramírez, creador de esa cátedra y consultor. Pues muchas gracias. Muy rica la invitación. ¿Hacia qué tema dirigimos? ¿Cuál es la pregunta? Pues ya vamos a entrar en la pregunta. Vamos a entregar en la pregunta. Y después tenemos, por supuesto, al doctor Leonardo Palacios, quien es catedrático de la Universidad del Rosario y es doctor. Además es muy curioso, es un doctor que se ha dedicado, entre otros de sus asuntos, a pensar la felicidad desde un tema, desde la neurociencia. Pues bien, con estos dos expertos de lujos vamos a entrar en materia. Yo quisiera preguntar algo que parece una pregunta de cajón, pero que es importante. ¿Colombia es un país feliz? Sin duda, sí. Tenemos todo el potencial para ser un país muy feliz. En esos estudios que se han entregado, hay uno muy serio de Naciones Unidas que tiene en cuenta muchísimas dimensiones o muchos más indicadores frente al que sale que somos el país más feliz del mundo, que es de Gallup, con una sola pregunta. Ese estudio normalmente se hace en el último trimestre del año, acabando el año. Nosotros empezamos fiestas en octubre y terminan en diciembre. En el de Naciones Unidas, que somos el país número 33 hoy en la lista. Cuando digo tenemos todo el potencial es porque Colombia es un país con unos niveles de resiliencia extraordinarios, porque sin duda sí somos muy optimistas, porque no importa qué pase, al otro día nos levantamos a trabajar, porque conocemos a nuestro vecino. Sin embargo, en otros indicadores muy formales o muy objetivos, no tenemos un ranking tan bueno como en otros indicadores más subjetivos. Por ejemplo, niveles de corrupción. Nosotros somos un país con unos niveles de corrupción altísimos y eso disminuye evidentemente nuestra probabilidad de felicidad, el acceso a la educación, a la salud. Bueno, son 300 o más de 300 indicadores los que tienen en cuenta Naciones Unidas. ¿Y cuál nos va mejor? Somos un país resiliente, que la resiliencia es nuestra capacidad de enfrentar la adversidad y volver fortalecidos de ella. De manera que en eso nosotros somos un país extraordinario. Somos un país muy familiar, muy cercano. Ese tema de conocemos a nuestros vecinos, nos saludamos en la calle. Las ciudades grandes, tal vez cada vez menos. Sin embargo, Colombia es un país muy cercano, en donde, en términos generales, en Colombia te abren las puertas de tu casa. O abren las puertas de tu casa a cualquier persona. Eso hace que seamos un país con todo el potencial para ser felices. Igual la solidaridad. En mi caso, pues mi primera memoria de un país con una solidaridad extraordinaria o un momento de solidaridad extraordinario fue Armero, seguido del terremoto de Popayán en el año 85. Y para irnos muy cercanos, el terremoto de Ecuador generó toda la solidaridad de todos los colombianos para apoyar allá. Esos son
conceptos o indicadores muy claros, concretos. muy precisos. Correcto. Perfecto, ya volveremos con ellos. Doctor, bienvenido. Mil gracias, Antonio, Andrés, un placer estar contigo nuevamente y feliz de participar en el programa Qué de bueno. nuestra universidad. Este es un programa que debe provocar sonrisas. Claro, genial, así va a ser, así será. Profesor, ¿hoy qué se entiende por felicidad? Es tremendamente difícil de definir felicidad, pero grosso modo, se puede definir la felicidad como un estado, como una condición duradera, en la que tenemos niveles de optimismo y tenemos unos niveles de sentimientos positivos muy por encima de sentimientos negativos o de pesimismo. Insisto mucho en el énfasis de que debe ser algo duradero, porque los momentos de alegría son fugaces y forma parte de nuestras emociones, que son cosas que vienen y van rápidamente. Yo digo frecuentemente en clase que se prenden y se apagan como un fosforito, como cuando nuestra selección mete un gol, pero al rato nos meten otro y ya no estamos tan bien. En cambio, la felicidad es algo, y eso lo compartimos mucho con Andrés a través de la cátedra, hacia lo cual se puede llegar, es algo hacia lo cual debemos apuntar, es algo que, como señaló Andrés, los colombianos tenemos como una facilidad enorme para conectarnos con ese maravilloso sentimiento, y lo que tratamos es de difundir diferentes estrategias y diferentes cosas que permitan a la gente ser feliz. Uno no siempre puede estar feliz, sería absurdo pensar que uno está siempre feliz, pero puede tratar de enfrentar la adversidad y las diferentes circunstancias que se van apareciendo a lo largo de la vida con sentimientos de optimismo y tratar de buscar siempre salidas en las cuales podamos conciliar y en las cuales podamos estar adelante, luchar contra todo lo que tenga que ver contra violencia y buscar más bien resolución pacífica de cualquier conflicto que se nos presente en la vida. Interesante, estamos hablando entonces de perdón, de distanciamiento frente a los conflictos, de alegría, de optimismo, por supuesto de muchos elementos que constituyen hoy la felicidad. Después veremos con estos expertos quiénes son más felices, los hombres o las mujeres. Vamos a un corte comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvemos a la segunda parte de Diálogo Mayor, un tema interesantísimo, la felicidad de los colombianos. Vamos a ver qué nos dicen los estudios y qué dice toda esta historia de pensar que Colombia es optimista y es feliz. Pero vamos a oír a la gente. ¿Qué nos dicen nuestros ciudadanos? ¿Qué dicen los bogotanos y Colombia sobre la felicidad? Escuchémoslos. Yo considero que sí es uno de los países más felices del mundo porque somos gente muy alegre. Todo el tiempo se está riendo de las cosas, entonces me parece que sí. No considero que sea muy feliz, o sea, como el término feliz, no, yo considero que es alegre, que es muy diferente la palabra feliz, alegre. Alegre tanto la cultura, digo, la música, el folclore, es muy alegre tanto los festivales que se viven, los carnavales que se viven. Yo considero que sí es verdad porque de todas maneras acá, pese a que hay mucha pobreza, la gente es feliz. Acá la gente hace las cosas con amor y es feliz, o sea, la gente acá casi no se maneja por el dinero. Uno ve que todo el mundo mantiene contento, así esté en la situación que esté. Si somos muchas veces un país muy conformista, puede que la felicidad se tome por ese lado, pero pues los rankings puede que estén, pues no sé, equivocados en cuanto a lo que está pasando actualmente con todo, en cuanto a salud, trabajo, educación. La gente lo dice por otras cosas menos que por calidad de vida y la satisfacción que nos da el Estado. Creo que a mi pensar lo da porque es un país que hace fiesta por todo, pero no porque el ciudadano viva satisfactoriamente y con sus plenas necesidades. Yo creo que es verdadero porque la gente se adapta a circunstancias muy difíciles de una manera muy fácil. Entonces la capacidad de adaptación del colombiano y de aguante hace que tengan más probabilidades de ser felices. Perfecto, después de escuchar a los ciudadanos con todas estas versiones, si somos o no somos felices, oigamos lo que quedó en el tintero que sé que a todos nos interesa. Doctor Leonardo, ¿son más felices los hombres o las mujeres? Yo creo, Antonio, Andrés y queridos televidentes, que tenemos exactamente el mismo potencial para ser feliz. Pero acabamos de celebrar en nuestro país el Día de las Madres y yo quisiera decir que esa
maravilla, ese milagro extraordinario de las mujeres poder dar vida y llevar una o más vidas dentro, les da un puntaje por encima del nuestro. Entonces diría que las mujeres, básicamente por eso, por ese sentimiento maternal, por el sentimiento de ser el eje de la familia que va a participar, ni más ni menos que de la formación de todo el futuro de nuestra patria, pensaría que nos llevan una ventajita. Pero los hombres también tenemos nuestro tumbado y tenemos muchas cosas que nos hacen felices. Andrés, ser feliz, sonreír, ser optimista, tener capacidad de perdón, no siempre es lo mismo. ¿Cuándo un colombiano se considera un sujeto feliz? Porque uno puede ir a fiestas, muchas, todas las que quieras, pero eso no significa que haya felicidad. Sí, sin duda, placer no es sinónimo de felicidad. No necesariamente porque nos guste mucho algo o porque sintamos mucho placer por algo nos conduce a la felicidad. Hay una virtud que se llama la templanza. Los griegos decían que uno debía tener 4 virtudes. Una de ellas, la templanza, que es mi capacidad de postergar un placer inmediato en búsqueda de un bienestar futuro. En eso podría ser el síndrome de la medalla de plata un escenario para apoyar a definir la felicidad. Está demostrado que quienes ganan la medalla de plata son menos felices que quienes ganan la medalla de bronce, y es por el punto de comparación. Así es nuestra mente de confusa. El de plata se compara con el de oro, y el de bronce dice, yo gané medalla y ustedes no. Entonces, esa posición, desde donde vemos la vida, va a apoyar a que vivamos de una manera distinta cualquier cosa que nos suceda. Andrés, si en el año 2013, 2014, ranking internacionales, Colombia, segundo, tercero, primero, quinto país más feliz, es decir, un país optimista, eso significa que tenemos 45 millones de colombianos que están en capacidad de perdonar hoy, de reconciliar, y un terreno favorable para hacer la paz. Mira, Colombia es un país con unos niveles de desigualdad muy grandes. Hoy en un índice de Gini, de acuerdo con el DANE, de 0.54, eso quiere decir que hay una población en Colombia que es la que está en pobreza extrema, que no puede elegir ser feliz. Porque cuando uno no puede elegir desayunar, es difícil elegir ser felices. Sin embargo, el resto de los colombianos podemos elegir ser felices, y evidentemente parte de esa decisión es la de vivir el presente. Y yo creo que para perdonar, el perdón o el odio y el rencor y el resentimiento es como un ancla al pasado. Y en el momento en que soltamos eso, empezamos a vivir el presente, lo que va a permitir que logremos perdonar y avanzar hacia adelante. Esa otra población tenemos todo el potencial para perdonar y para ser felices. Bueno, ahora hay que pensar si todos los partidos políticos de Colombia son también felices y estamos en capacidad de perdonar, ¿no?, en este proceso de paz, ¿cierto? Si pusiéramos la felicidad como ese bien mayor de todos, si fuera el norte para tomar cualquier decisión política, económica, jurídica, sin duda tendríamos muchísimo mayor bienestar y felicidad. Yo creo que la felicidad es un bien supremo que debería tener en cuenta pues todos los partidos políticos. Es algo que nos une. Debería unirnos. Doctor, en palabras sencillas, para estos televidentes de la noche, para que nos vayamos a acostar con tranquilidad y conciliar el sueño, ¿qué elementos biológicos constituyen a una persona física y biológicamente para ser un ser feliz o no serlo? Los elementos están muy vinculados a lo que yo hago, que es trabajar con el cerebro. Yo soy neurólogo y diría que ya hay unos estudios que se conocieron a partir de 2008, a raíz de un trabajo que se adelantó en la Universidad de Wisconsin-Madison buscando el ser más feliz del mundo, la persona más feliz del mundo. Y bueno, después de mucha gente que se presentó, terminó ganando un monje francés que es budista y que es biólogo y PhD en genética, se llama Mathieu Ricard, y él emigró al Tíbet. En este momento se considera la persona más feliz del mundo, y aquí viene parte de la respuesta, porque al hacer esos estudios pudieron ver que unas áreas del cerebro en ciertas personas se activan más que otras. ¿Cuáles? Para hacerlo sencillo y que todos los que nos están viendo lo entiendan. La corteza órbito frontal izquierda, eso quiere decir arriba
y detrás de nuestro ojo izquierdo. Esa área se puede ver a través de unos estudios básicamente denominados resonancia magnética funcional y también con un electroencefalograma especial cuantitativo, pero las personas que tienen mayores momentos de felicidad, que se concentran y recuerdan qué los hace felices, logran demostrar que están bien allí. También hay una serie de factores hormonales que se han podido describir a través de hormonas y neurohormonas, entre ellas hormonas vinculadas precisamente al placer, a la gratificación. Está la dopamina, la hormona del vínculo, que es la oxitocina, y también es importante mantener altos los niveles de un neurotransmisor que se llama serotonina, que desde hace mucho tiempo se sabe que cuando baja produce depresión, y por eso algunas de las estrategias farmacológicas para luchar contra la depresión involucran medicamentos que de alguna forma harán subir esos factores biológicos. Sin embargo, estaríamos lejos de pensar que la felicidad o este tipo de sentimientos sean solamente biológicos. Es un ingrediente y podríamos hablar de cócteles químicos y de estructuras cerebrales vinculadas con felicidad, pero hay otra gran cantidad de cosas en el entorno, incluso fenómenos que podrían denominarse espirituales, el conectarse con algún tipo de religión, y aquellos que no lo hacen y que tienen capacidad de meditar o de llevar a cabo otro tipo de prácticas vinculadas con su mundo interior, con su vida espiritual, demuestra que es una de tantas estrategias para hacerse feliz. Doctor, brevemente, porque nos queda muy poco. ¿Una persona que sonríe es feliz y los que no sonríen no son felices? La sonrisa no es necesariamente un indicador de felicidad. La sonrisa es un indicador de un bienestar emocional y de emociones positivas. Quienes sonríen, y hay múltiples estudios de esto, tienen un porcentaje más largo de vida que quienes no lo hacen. Tienen la capacidad de conectarse mejor con los otros, mueven las neuronas en espejo y la empatía, y produce una gran cantidad de cosas buenas en el organismo, como disminuir los niveles de cortisol, que es una de las principales hormonas del estrés, y aumentar la liberación de unas sustancias en el cerebro que se llaman las endorfinas, de manera que a sonreír. Perfecto, ya todo lo tenemos claro. Entonces, a sonreír. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Con más de 363 años, la Universidad del Rosario ha formado a los mejores profesionales de Colombia, destacándose como una de las academias con más tradición en la educación superior. Universidad del Rosario, hacemos historia. Volvamos con este tema tan interesante, la felicidad en Colombia. Andrés, yo quisiera hacer referencia a algo muy concreto que seguramente a los televidentes nos interesa. Porque un país como Colombia, con tantas desigualdades económicas, con tantas inequidades, con problemas de violencia, de injusticia constante, es un país que aparece en los estándares internacionales como un país feliz, como un país optimista. ¿Dónde vemos los rasgos de felicidad en Colombia con esta situación? Mira, voy a ser reiterativo con el concepto de resiliencia. Nosotros somos un país que es capaz de enfrentar la adversidad, de fortalecernos, de aprender de nuestras experiencias, de seguir adelante no importa qué nos pase. El otro escenario es que también somos un país folclórico, ¿no? Aquí hay fiesta, hay reinados de todos los fines de semana. Somos un país muy folclórico que baila todas las canciones. Eso nos permite de alguna manera avanzar. Yo creo que si no tuviéramos ese buen humor, el humor negro, de alguna manera, no soportaríamos fácilmente todo lo que nos pasa. Uno podría pensar que en vez de cátedras de paz, tendríamos cátedras de felicidad. Mira, nosotros estamos convencidos que educar para la felicidad es educar para la paz. La paz no es firmar un convenio, la paz de hecho la forma cada uno de nosotros, y es una decisión muy, muy particular, muy individual. Y si queremos ver paz afuera, tenemos que nosotros ser paz. Perfecto. Leonardo, algunas recomendaciones. Seguramente es difícil decir algunos tips, algunos hábitos o recomendaciones para ser feliz. Con mucho gusto, Antonio. Voy a citar algunos que son ampliamente conocidos, pero entre ellos algunos que parecen muy elementales, como por ejemplo desayunarse bien. Desde hace mucho tiempo se sabe que el desayuno es la principal comida que uno puede hacer en las 24 horas, que nos llena de energía. Háganlo muy bien. Utilicen zapatos cómodos, mantengan hábitos y estilos de vida saludable.
Ya he hablado de nutrición, pero llevar una dieta equilibrada, dormir bien es algo importantísimo, hacer actividad física, luchar contra el sedentarismo, y de pronto voy a mencionar dos más que son muy, muy importantes. Uno ya lo trataste tú, pero hay uno que no hemos tratado y tiene que ver con cultivar la gratitud. Agradecerle a la vida, agradecerle a todos lo que tenemos, donde estamos, el país maravilloso en que vivimos, tener personas a quienes amamos, tener personas que nos aman, tener a quien cuidar y quien nos cuide, y quienes participamos de una actividad tan linda como es la educación, tener alumnos para transmitir y enseñar cosas, tener colegas y compañeros para compartir. En lo particular, pues ejerzo otra profesión bellísima que es la medicina, y poderle prestar un servicio a los demás y prestárselo desde cualquier ángulo es muy, muy importante. El último ya lo mencionaste, pero es igualmente importante y grandísimo: aprender a perdonar. Cuando alguien le ha hecho a uno daño por alguna circunstancia, voluntaria o involuntariamente, genera mucho dolor, genera esos sentimientos negativos a los cuales me refería, contra los cuales hay que luchar, y se le puede convertir a uno en algo muy molesto, en algo que se atraviesa, como en una intoxicación. Y cuando eso se logra elaborar, porque esa sería la mejor palabra, y perdonar a ese otro o a esos otros, es tal el sentimiento de bienestar que produce, que invita como a abrazar a la vida y a seguir adelante. Podríamos hablar cantidades de muchos otros hábitos para buscar ese sentimiento positivo, ese estado óptimo que todos queremos, que es ser felices, pero ahí les dejo algunos cuantos. Además de estos que son muy valiosos, ¿otros más? Mira, yo creo que una de las condiciones es la coherencia. La coherencia, cuando le preguntan a Gandhi qué es felicidad, dice: cuando lo que pienso, digo y hago está en armonía. Yo pensaría que lo que pienso, digo, siento y hago. Los seres humanos somos muy emocionales. De hecho, en latín es movere, lo que te mueve. Y cuando libremente decidimos qué acción tomar a partir de lo que sentimos, pues ganamos libertad. Cuando reaccionamos automáticamente la perdemos. Y yo creo que aprender a elegir nuestras acciones frente a lo que sentimos es otro elemento muy, muy importante. Y cultivar la compasión. Yo creo que la compasión es mi capacidad de sentir lo que el otro siente, de alegrarme con sus alegrías y que me duelan sus tristezas y apoyarlo a salir de él, ¿no? Es un poco más elevado que la empatía. Por supuesto, ser feliz, sin duda, tiene que ver con el otro. Mi felicidad es proporcional a la felicidad de los otros. Sin duda. A manera de conclusiones, Leonardo. A manera de conclusiones, luchemos por ser felices. Creo que es algo que vale la pena. Y uno lo va entendiendo un poco, también algo muy interesante sobre el disfrute de la vida, y probablemente después de los 50 años se empiezan a encontrar personas que luchan por buscar más esto. De pronto el placer y la alegría, si buscamos una escala de placer, alegría y felicidad, se buscan antes. Y después las personas empiezan a elaborar. Y diré otro más: dar, entregar. Hace muy feliz entregar algo, acompañar a alguien, no necesariamente entregar algo material. Lo material no siempre nos hace felices. La conclusión: busquémosla por las diferentes vías que hay, busquemos caminos para llegar a ella. Muy bien. ¿Conclusiones? Rápidamente, la felicidad es servicio. No podemos dar nada que no tengamos, de manera que la persona más importante soy yo. En la medida en que yo tengo algo, puedo darlo. Y una invitación muy, muy simple, que es insistir en sonreír. Alguien me enseñó que la sonrisa es el sistema de iluminación de la cara, el sistema de refrigeración de la mente y el sistema de calefacción del corazón. Detrás de una sonrisa hay un poder enorme, de manera que los invito a que se acerquen en cualquiera de sus relaciones con una sonrisa. Interesante. Sonreír más, ir a fiestas, mejor calzado, desayuno, muchos tips, ¿no? Muchos elementos para ser felices. Fundamentalmente creo que podemos ser felices, y nuestra mejor y mayor responsabilidad es con la paz. La paz como sinónimo de felicidad. No se olviden de nosotros. Nos vemos el próximo jueves. El jueves en este horario y en este canal. Síganos por nuestras redes sociales. Ahí estaremos con ustedes también. Un abrazo y una feliz noche. Hasta pronto.